Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 2 de septiembre del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Señor que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios con humildad y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, como palabra de Dios que es en realidad, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad y que esté en cada uno de nosotros activa y operante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, alimentados y guiados por la palabra del Señor, demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose
le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo en que estén escuchando el Evangelio del día, y depende la hora en que estén escuchando. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice ya en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Hoy, día lunes 2 de septiembre del 2024, estamos meditando el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 31. Jesús vuelve a la ciudad de Nazaret, donde él se había criado. En Lucas 2:51 nos dice que él volvió a Nazaret y vivió ahí, obediente a sus padres. Y Jesús, ya de grande, él vuelve para allá, para su tierra, para su patria. Y sucede algo muy interesante. Vino a Nazaret donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga en día de sábado y se levantó para leer la lectura. Aquí vemos que Jesús vino a Nazaret, una Sara. Él llega en Nazaret y va según su costumbre los días sábados a la sinagoga. Ahora, especialmente nuestros hermanitos adventistas podrían decir, Jesús iba el sábado a la sinagoga, y por eso nosotros guardamos el sábado, aleluya, gloria al Señor. Corrección. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Jesús está guardando las leyes y preceptos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita en el tríodo pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, desde allí empieza el Nuevo Testamento. Por eso los cristianos, ellos ya no guardan el sábado, sino el domingo. No hay una cita en el Nuevo Testamento donde diga que los cristianos se reunían el sábado. Alguien me podría decir, pero San Pablo en Hechos capítulo 17 del versículo 1 en adelante, y también en Hechos capítulo 18 del versículo 1 en adelante, nos dice la Escritura que San Pablo se iba cada sábado a reunirse. Sí, pero ¿se reunía con quién? Con los judíos, no con los cristianos. Se reunía con los judíos. Dice que San Pablo discutía con ellos basándose en las Escrituras, predicándoles a ellos, no para celebrar la cena del Señor, sino se reunía con ellos para evangelizarlos, para predicarlos a los judíos quienes no habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Entonces San Pablo, por ejemplo, en Colosenses 2:16, nos dice que nadie los critica por si guardan fiestas de luna nueva, de novilunio, y por lo que comen o beben, o si guardan el sábado. Entonces, para nosotros en el Nuevo Testamento ya no es obligación guardar el sábado, sino el día domingo, que significa día del Señor, Apocalipsis 1:10. Los cristianos se reúnen el día domingo, por ejemplo, donde dice que los cristianos se reunían el día domingo para la fracción del pan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice que los cristianos se reunían el día domingo, el primer día de la semana, después del sábado. Bien, por allá en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, nos dice la Sagrada Escritura, que nos dice San Pablo que cada domingo cada quien reúna lo que haya podido, lo que tenga para la ofrenda, para los santos. Entonces, si se reunían el día sábado, ¿por qué él iba a venir el domingo? Entonces, vemos claramente que los cristianos se reunían el día domingo. Nada más para que quede claro, porque es importantísimo que veamos el texto con el contexto, ¿no? Porque aquí vemos, Jesús se reunía, venía a la sinagoga el sábado, pues yo también. Entonces hay que ver en qué tiempo era.
Y Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, del versículo 22 al 24, lo llevan a circuncidar y todo, porque eso pertenecía a los ritos de los mandatos y preceptos del Antiguo Testamento, lo que Dios había mandado a Abraham a circuncidar, por ejemplo, a todos los primogénitos, ahí en Génesis capítulo 17, del versículo 10 en adelante. Nada más para que esto quede claro, ¿ok? Nosotros los cristianos nos reunimos el día domingo, por eso tenemos que ir a misa el domingo. Por eso es pecado mortal si no vamos a misa el domingo, para darle la gloria al Señor. Muy importante. Y un pequeño paréntesis, ya que estamos hablando de la misa, hay que estar mínimo unos 10 minutos antes de la misa. Hay personas que llegan a la mitad de la misa o para comulgar y decir un sacerdote, y de ahí todavía pasan a comulgar, no tienen vergüenza. No vienen ni a toda la misa, vienen a la mitad de la misa o están conversa y conversa por esto del celular, y a la hora de comulgar van sacando la lengua de medio metro a recibir la Santa Comunión. Y eso no está bien. Hay que estar desde unos 15, 10 minutos antes que empiece la misa. Muy importante. Y hay que salir después que termine la misa, después de recibir la bendición, después que sale el sacerdote. Muy importante, ¿ok? Bien, seguimos. Y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y lo halló, y halló el pasaje donde estaba escrito. Isaías capítulo 61, del versículo 1 al 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban en él. La gente estaba admirados porque Jesús había tomado el volumen del profeta Isaías. Entonces ellos estaban contentos con lo que él leía. Pero pasa algo muy interesante, lo que nos pasa a ustedes y a mí. Cuando a las personas les hablamos, mejor dicho, a la persona le gusta que les hablen cosas bonitas. Dios es amor, todo está bien, Dios no castiga, y están contentos, y están alegres. Pero cuando se les predica como tiene que ser, con capítulo y versículo, ahí sí les pasa como más o menos les pasó aquí a los fariseos y a los saduceos. Escuchen. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Muy importante, ¿ve? ¿Acaso no es este el hijo de José? Porque ante las personas Jesús era hijo de José, descendiente de David. Y no dice, no es este uno de los hijos de José. Dice, no es este el hijo de José, porque solamente tenía uno. ¿Ok? ¿Acaso no es este el hijo de José? Y les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bienvenido en su patria. Ningún profeta es bienvenido en su patria. Cuando a ti cuando tú te dediques a aprender de la palabra del Señor, a acercarte a Él, a leer la Sagrada Escritura, y se los vas a leer a tus propios familiares, vas a ver cómo te va. Más te escuchan personas que no te conocen, personas de otros países, antes que tus propios familiares. Y en muchas ocasiones, hasta tu propia familia te trata de como quien dice, de bajar los ánimos. Pero yo que te conozco, yo sé tu vida pasada, y cómo así tú estás hablando ahora del Señor, y yo te conozco, puedes estar inspirado por Satanás, deja de hacer eso tienen que hacer los obispos, eso tienen que hacer, ni hablan ni dejan hablar. Son los, como
como los diótrefes. Allá en la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10, del versículo 9 en adelante. Los diótrefes, que se creen que lo saben todo. Y ni hacen ni dejan que los otros hagan. Diótrefes. Eso sucede, mucho sucede así. No se vayan a extrañar, eso le va a pasar. Pero recuerden una cosa, Gálatas 1:10 dice que si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Ustedes y yo, cuando nos dedicamos a las cosas del Señor, tenemos que vivir para agradarle al Señor. A las personas les guste o no les guste, pregúntame si me importa. Dice allá en Ezequiel capítulo 2, versículo 4, que hay que hablarles porque son rebeldes. Escuchen o no escuchen. Así dice. En Ezequiel 3:27 nos dice la palabra de Dios que tenemos que hablar. Si escuchen o no escuchen, eso no es nuestro problema. Tenemos que hablar. Nunca debemos de ser, como dice en Isaías 56:10, como esos perros mudos que por desánimo, como dice allá en 2 Corintios capítulo 4, del 1 al 2, que por desánimo, por falsa vergüenza, para que no se enoje, por dar tanto rodeo o desvirtuar la palabra del Señor, por quedar bien con el hombre. Y ustedes y yo no estamos para agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y sépanlo bien, dice el Señor Jesucristo, ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Ustedes y yo, cuando regresemos si estamos en otro país, cuando vamos a nuestro pueblo, a nuestra tierra, hablarles a las personas que nos vieron desde pequeñitos, que andábamos con la cara sucia, que andábamos de pronto sin zapatos, con los pies con lodo. Cuando lleguemos a predicarles a ellos, muchos de ellos no nos van a recibir bien, porque dice la palabra de Dios, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Mucho, pero si yo te conozco y tú andabas así, se creen hasta los jueces. Pero eso ya está dicho. Ningún profeta es bien recibido en su propia patria. Si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, miren cómo le trataron. Por eso Jesús decía por allá en Lucas capítulo 23, versículo 31. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Si eso hicieron con Jesús, ¿qué harán con nosotros? No sé, que nunca nos desanimemos. Nunca tengamos falsa vergüenza. Nunca estemos con rodeos y nunca desvirtuemos la palabra. Como dice ya en 2 Corintios capítulo 4, del 1 al 2. Siempre tenemos que predicar la palabra de Dios con valentía, guiados por el Espíritu Santo, como dice ya en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Y aquí viene lo que Jesús les da en la llaga. Pasa mucho. Como cuando ustedes y yo les hablamos a las personas y ellos, mientras no es con ellos, mientras no se les toque en la llaga, están tranquilos. Y qué bueno, hermano, por ejemplo, a mí me dicen, qué bueno, hermano, me dicen muchos que ha dejado la música, qué bueno que siga los caminos de Dios, pero cuando se les predica y se les dice las cosas como son, con la palabra de Dios, cuando se les expone todo, se les pone sobre la mesa, ahí se ponen bravísimos. A alguien que le gusta mentir, uno dice, no es correcto mentir. Pero yo no miento. ¿De qué estás hablando? Y ahí se encienden. Alguien que vive alguien que vive fornicando, arrejuntados, o en adulterio, o sin casarse, o casados por recibir, que es igual fornicación. Pero no prediques, no te metas conmigo. Como ese demonio que le decía a Jesús allí en Marcos 1:23 en adelante, ¿qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos? Así revientan muchos cuando se les predica la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Jeremías 23:29 dice, la palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Entonces así golpea la palabra de Dios y por eso es que revientan muchos. Pregúntame si me importa. Tenemos, como dice allá en Lucas 17:10, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer y punto. Os digo la verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo se cerró por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y
Entonces, esto en primer libro de los Reyes, capítulo 1, del versículo 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Nos dice que el cielo se cerró por 3 años y 6 meses. En el versículo 9, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 9, Elías, el profeta Elías, se encuentra con la viuda de Sarepta que tenía su hijo, y Elías le dice, dame de comer. Ella le dice, pero si solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para mí, para mi hijo, que lo comeremos y moriremos, porque no tenían que comer. Y Elías le dice, haz lo que vas a hacer, y le hace una torta para mí. Y cuando ella hace eso por el hombre de Dios, por el profeta de Dios, Dios a ella le bendice, y no murió de hambre ella, murió su hijo. Elías lo resucitó con el poder del Espíritu Santo, lo resucitó, y ella tuvo que comer por ayudar. Miren cuán importante es preocuparse por los que trabajan para el Señor. Por eso ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo, por allá en el versículo 13 al 14, nos dice que a los que predican la palabra de Dios hay que tenerles en gran estima, porque os presiden en el Señor, dice la palabra de Dios. Allí en Mateo 10, 41 al 42, nos dice que cuando veamos a alguna persona que está predicando la palabra del Señor, aunque le demos un vasito de agua, el Señor le dará su recompensa a aquella persona. Y miren, ella hizo eso por el profeta Elías, y el Señor la recompensó. Murió su hijo, el Señor lo devolvió, Elías lo resucitó, y también ella tenía que comer. No se le acabó ni el aceite ni la harina. Entonces, y ella era pagana, solamente para que tengamos en cuenta. Ella no era judía, ella era de Sarepta de Sidón, era pagana. Cuando ellos creían que solo ellos iban a salvarse, y Jesús le viene y le da uno y bueno, y le dice, si ustedes no se convierten, ustedes se pueden condenar. Por eso allá en Mateo capítulo 21, del versículo 28 a 32, cuando le dice Jesús, le pone un ejemplo. Un padre tenía 2 hijos, y le dijo al primero, ve a la viña a trabajar. Él dijo, no voy, pero luego se arrepintió y sí fue. Luego le dijo al otro lo mismo, y él dijo, sí voy, pero no fue. Y Jesús le dice a los fariseos y a los escribas, en el camino al reino de los cielos, a ustedes los presiden, o sea, van adelante, las prostitutas antes que ustedes. Y Jesús le da en la llaga, porque ellos se creen los maximitos, altaneros, arrogantes. Salmo 5, versículo 6, dice que Dios detesta a los arrogantes, a los altaneros. Entonces, aquellas personas que le han subido los humitos a la cabeza, porque yo soy de tal apellido, soy de tal nacionalidad. Ya va, pausa. Cuidado con eso. Muy importante. Allá en San Lucas capítulo 1, del versículo 49 en adelante, dice la palabra de Dios que Dios humilla a los arrogantes. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice que Dios humilla a los arrogantes. Primera de Pedro capítulo 5, del versículo 5 en adelante, nos dice que tenemos que ser humildes, no arrogantes, porque Dios enaltece a los humildes y humilla a los arrogantes. Mucho cuidado con aquellos que se han subido los humitos a la cabeza. Eso no es así. Filipenses 2:3 nos dice que tenemos que hacer, no tenemos que hacer por vanagloria, sino tenemos que hacer siempre considerándonos inferiores a los demás, para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Y también Jesús pone el ejemplo de Naam, el sirio, allí en segundo libro de los Reyes, capítulo 5, cuando versículo 14, cuando el Naam el sirio viene donde Eliseo, y Eliseo le manda a que se bañen al río 7 veces.
Al principio él se enoja, pero como si yo en mi tierra tengo mejores ríos, me voy a bañar aquí. Y le dicen, pero si te hubieran mandado a hacer otra cosa, no lo harías. Y él se va, obedece y queda curado. Ahí va la fe con sus acciones, con su obediencia. Tanto con la mujer que él hizo allá en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 9 en adelante. Aquella mujer, aquella viuda que le dio de comer a Elías. Y también, miren, ella tuvo que hacer. Ella fue, hizo la torta, o sea, la fe y la acción, la fe y las obras. Tanto aquí con Naamán el sirio. Eliseo le manda a bañar, él se va y se baña. O sea, para ir a bañarse tiene que caminar, tiene que ponerse en acción. Muy importante para aquellas personitas que dicen, solamente creo y soy salvo. Entonces tiene que ir la fe seguida por las obras. Si no, dice Jesús, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Y le dice el Señor, y muchos leprosos había en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos de la sinagoga se llenaron de ira. Mira cómo se ponen bravísimos y se llenan de rabia, porque Jesús le estaba dando a ellos. Hechos 3:19 dice que tienen que arrepentidos y convertidos. Y Jesús les está diciendo a ellos que si ellos no se arrepienten, ellos pueden perder la salvación, igual que nosotros. No es que ya porque hayamos hecho los sacramentos de la iglesia y estemos en la iglesia de Cristo, estemos casados y todo por la iglesia, y ya tengamos ganado. No, ya Filipenses capítulo 3, del 12 al 14, dice San Pablo, no que lo tenga ya alcanzado a la meta, sino que olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está al frente para alcanzar a la meta. Entonces es importantísimo tener esto en cuenta. Y cuando ustedes y yo hablemos así de francos, de firmes, con capítulo, con versículo a los demás, ellos también van a intentar callarnos. Cállate, ya no prediques más, eso sí que molesta. Ay, que hace tener rabia, hasta me da comezón por aquí escuchar. ¿Y qué me importa? Con capítulo y versículo, para que quien tenga ojos vea y quien tenga oídos oiga. Por eso ustedes y yo, cuando hablemos, tenemos que hablar con la palabra del Señor. Miren, vamos a terminar leyendo, como dice la primera carta de San Pedro, vamos a leer el capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, sean palabras de Dios, así de firme. ¿Cuánto de nosotros nos reunimos hasta llamando por teléfono? Cuéntame chisme, ¿qué tal con esto, con eso? Y eso van contando al uno, al otro. Y cuando uno les habla, vamos a misa, vamos a confesar, no, yo pecado no tengo, vamos a misa, es que no se escucha, todo tipo de excusa pone. Que no puede salir de la casa, pero luego le ves en la discoteca, luego le ves en la playa, luego le ves chismeando, metiendo cizaña. Para eso sí son buenos muchos. Como dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, sean palabra de Dios. Por eso a mí me gusta hablar con capítulo, con versículo. A mí, Carlos Pauta, me han dicho, ¿por qué con tanto capítulo y versículo? Es que la gente, miren cómo ponen esta excusa. No dicen ni siquiera, a mí no me gusta leer la Biblia, yo soy un perezoso, soy una perezosa, tengo pereza espiritual. Y si nos dicen así, a la gente no le gusta, en vez de decir, a mí me da pereza espiritual, a mí la palabra de Dios me golpea, pueden decir. Pero la gente no le gusta, así dicen muchos. Si alguno habla, sean palabra de Dios. Si alguno presta un servicio, hágalo en virtud del poder recibido de Dios, para que sea glorificado en todo por Jesucristo, a quien corresponden la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que ustedes y yo hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, para que me quieran más, para que me den más likes, para que me den más views. Eso no importa, aunque sea uno que escuche y se convierta, es mejor que 1000 que escuchen
y les entre por una oreja y salga por la otra oreja. En Lucas 15:7 y Lucas 15:10 dice que hay más alegría por uno que se convierta antes que por 99 que no tienen necesidad de convertirse. Amén. Como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza y todo lo que hagamos sea para el honor y la gloria de Dios. Les envío un fuerte abrazo, les invito para que le den compartir, denle suscribir a su canal. Recuerden de darle compartir, compartiendo. Cuando ustedes comparten, cuando ustedes le dan suscribir, cuando ustedes le dan like a este video, el video es más recomendado. De alguna manera están ayudando a que llegue a más personas. Denle ahí donde dice like, denle compartir. Si no se han suscrito al canal, denle suscribir. Eso es de gratis. De esa manera nos apoyan para seguir llevando la buena noticia a más personas. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Como dice ahí en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.